estilos musicales. Fiesta TR, todos los viernes a las 19 horas. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Esto es La Constitución Toma Mate, un programa en donde vamos a analizar, a explicar, a leer juntos los 129 artículos de nuestra Constitución, es decir, a lo largo del año vamos a tratar de pensar que la Constitución es una cosa de todos, para que entiendas que no es ni cosa de abogados, ni cosa de expertos. La Constitución tenemos que sentirla, tenemos que vivirla, conocer nuestros derechos y obligaciones para mejorar nuestra calidad democrática. Ustedes saben que estamos a punto de cumplir 40 años de vida democrática. Y para esos 40 años de vida democrática necesitamos una mejor calidad democrática. Y por eso la Constitución se toma un mate con vos. Por eso el mate es algo que nos identifica como argentinos. Es sinónimo de amigos, de amistad, de internalización. Queremos amigarnos con la Constitución. Por eso la Constitución toma mate. Todas las personas deben respetar y observar y hacer observar en lo que de mí dependa fielmente la Constitución de la Nación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina. La Constitución es la ley que nos transforma en una nación. Solamente hago un contralor presupuestario como dice la propia Constitución. ¿Ves que todo el mundo habla de la Constitución? Ahora, por ahí vos nunca tuviste una Constitución en la mano. Yo estoy teniendo en este momento 2 Constituciones. Una que me entra en mi bolsillo, es una cosa pequeña. La puedo llevar a todos lados, entra en una carterita chiquita. Tengo otra Constitución que es la más clásica y la Constitución no tiene más que 129 artículos. Algunos de ellos tienen solamente un renglón, 2, 3 renglones. Es decir, que algunos de los párrafos de la Constitución son muy cortitos, con lo cual vos podés leer así de un tirón en una tarde, pero te la recontralees la Constitución. Es más chico que una revista, es más chico que un diario. Son 129 artículos y la Constitución tiene una razón de ser, que es lo que nos ordena como sociedad. La Constitución, por ahí vos alguna vez la tocaste o la tuviste en el secundario. Te lo enseñaban tus maestras de 4º y 5º grado, por lo tanto es muy sencilla pero muy compleja a la vez. Esta Constitución, la última que tenemos es del año 94, pero se les suele decir que la Constitución es la ley fundamental, la Carta Magna. A veces usan palabras medias raras o palabras difíciles para algo que es sencillo. La Constitución se llama la ley fundamental o la Carta Magna porque todas las otras leyes, todas, derivan de la Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Mañana se aprueba una ley en diputados y senadores. Mañana se aprueba un decreto presidencial. Mañana se aprueba una ley en Formosa o en la provincia de La Pampa. Mañana se aprueba una ordenanza municipal en el Consejo Deliberante. Todo eso no puede contradecir a la Constitución Nacional. Por eso se llama Carta Magna o Ley Fundamental. Porque todas las otras leyes, ordenanzas, reglamentaciones, cualquier cosa que se haga en el país se deriva de esta Constitución Nacional. Esta Constitución Nacional que, por supuesto que cuando vos la lees, la podés interpretar de manera distinta, porque como toda ley, no es un conjunto de leyes, como suelen decir los chicos del secundario. Es una ley que tiene muchos artículos. Y se puede interpretar. ¿Qué quiere decir con esto? Que algunos interpretan algunos párrafos de una manera y otros de otra. Por lo tanto, ¿quién deriva en definitiva, quién decide lo que dice la Constitución?
en última instancia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, los jueces, en última instancia, son los que dicen lo que dice la Constitución. Por lo tanto, todos nuestros derechos, todas nuestras obligaciones, todas nuestras garantías constitucionales están plasmadas en la Constitución. ¿Está todo? No, no está todo. Son reglas generales, pero te puedo asegurar cuando vayamos mirando artículo por artículo que cuando vos te vas a comprar un kilo de azúcar, la Constitución está ahí. Que cuando haces un contrato, la Constitución está ahí. Cuando trabajás, la Constitución está ahí. Para elegir a nuestro presidente, la Constitución está ahí. Es decir, la Constitución está en todos y cada una de nuestras acciones cotidianas. Este pequeño librito, esta pequeña revista que tengo acá en mis manos, tiene solo dos partes. Una primera parte que es la parte de derechos y garantías, que como su nombre lo dice, son los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. Y entonces, ¿de dónde deriva la importancia de esto? ¿Para qué te sirve a vos saber la Constitución? Te sirve porque todos los días vos tenés que ejercer tus derechos. Y si vos no conoces tus derechos, ¿cómo lo vas a ejercer? ¿Cómo haces para que en tu vida cotidiana sirva aquello que realizás, desde un contrato hasta elegir al presidente de la nación, hasta pequeñas cosas básicas que haces en tu vida cotidiana? La primera parte, entonces, habla de derechos y garantías. ¿Qué son los derechos y garantías? Bueno, qué derechos tengo como ciudadano y qué garantías, ¿qué son las garantías? La seguridad que nosotros tenemos, que, por ejemplo, no te van a meter preso o no te van a violentar una ley sin garantías procesales. Muchas veces habrás escuchado en la tele que dicen jueces garantistas. Bueno, claro. Los jueces tienen que ser garantistas porque la Constitución dice que nosotros tenemos garantías, que somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, o que tenemos derecho a un juicio justo, que tenemos derecho a una defensa independientemente de lo que hagamos hecho. La segunda parte habla de las autoridades. Esto es lo que te enseñaban en cuarto o quinto grado, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Eso, fíjate que es tan sencilla. Y después en el secundario lo retomabas y siempre te hinchaban con esto del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si te lo enseñaban de tan chico, quiere decir que es bastante sencillo de entenderlo. Pero también tiene sus complejidades, por supuesto. Vamos a pensar, entonces, que esta Constitución te sirve a vos en tu vida cotidiana. Sí, para ser mejor. Si derecho tengo a participar, todas las ideas debo respetar. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción. Los derechos son humanos, los deberes también son. Perfecto, entonces decíamos que la última de las constituciones data de 1994, pero la Constitución, en realidad, la primera de todas, por lo menos la primera válida, es del año 1853. Lo que te voy a explicar ahora es cómo llegamos a este lugar, cómo llegamos a tener una Constitución. Vos pensás que cuando nosotros inició nuestro país, si se quiere, fue en el primer gobierno patrio, 25 de mayo de 1810. Ahí no teníamos Constitución, teníamos solamente un gobierno que intentó ordenar. Pocos años después se hizo la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 ahí se decreta la libertad de vientres, hijos de las negras empiezan a ser libres, empezamos a hablar de libertad. Hijos de las negras pasan a ser libres por haber nacido en territorio argentino. Allí en esa Asamblea del año 13 se habla de la bandera, se habla de la escarapela, del himno. Es decir, son las primeras pinceladas. Después, en el año 1816, tuvimos la independencia. Es decir, 1816, tuvimos la independencia de nuestro país, pero tampoco teníamos Constitución. Y la verdad es que cuando empezamos a nacer como nación, desde el día 1 que se sentaron los primeros patriotas, hubo conflicto. Saavedristas versus morenistas, crudos versus cocidos, después unitarios contra federales. De hecho, hubo una constitución por allí, por el año 1819, que se la llamó la Constitución Unitaria, que fue la Constitución de Rivadavia. Pero la verdad es que ninguna de las provincias
la reconoció como tal. La Constitución madre nuestra nace en el año 1853. No por casualidad. No por casualidad, porque en 1853 fue después de la Batalla de Rosas. Después de la Batalla de Rosas. Es decir, que nuestra Constitución tiene mucho olor antirrosista, o por lo menos de parar un poco ese avance que había tenido Rosas en la provincia de Buenos Aires. En 1853, entonces, casi todos los artículos son de ese año 1853, pero hubo una provincia que no la aceptó, que fue la provincia de Buenos Aires. Seguimos en la próxima. Deben respetar todos los derechos y la libertad. ¿Por qué no podés meterte en una tosquera? Una tosquera es un pozo que se forma cuando se saca tosca para la construcción de caminos y edificios. Su interior se llena de agua de lluvia y de la que viene de las napas. Está prohibido meterse en estos lugares. Conozcamos juntos el porqué. ¿Qué pasa en su interior? Se hacen remolinos que pueden atraparte y no dejarte salir. ¿Cómo es su fondo? Puede haber elementos cortantes como chapas y vidrios. ¿Cómo es su piso? Es arcilloso y te tira hacia abajo. ¿Cómo son sus orillas? Suelen ser verticales y derrumbarse. Ante una emergencia, podés llamar a la policía, defensa civil o a los bomberos. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. 87.9 Radio Municipal FB. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB o envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. ...87.9 Radio Municipal FB. En la página web de Gubernamental Varela hay una parte que habla de clima o Meteo Varela también. Nosotros hacemos pronósticos que los ubicamos en la página web, que tiene también para cada día una escala de colores, y abajo de los pronósticos está qué tener en cuenta según los colores de riesgo que tengamos para ese día. Y también dice qué medidas debería tomar la gente. Este año estamos cumpliendo 10 años ya. Y somos uno de los pocos municipios de todo el Gran Buenos Aires que tenemos un sistema así, no solo de la parte de pronóstico, sino de la parte de monitoreo, que eso es lo más complicado de encontrar. Tenemos tres estaciones meteorológicas, pero hay dos que ahora están en el mismo lugar, porque hay dos que están en la capilla, y por otro lado está también una estación que hace mucho tiempo que está sobre el edificio de la municipalidad, acá en la zona urbana de Varela. Recibimos un pluviómetro de Provincia de Buenos Aires que está en el Parque Tevenet, y después pusimos otros dos pluviómetros en conjunto con el Instituto Nacional del Agua. Uno está en la delegación del ingeniero Alan y otro está en la sala Padre Mujica en Barrio Luján. Entonces en esos tres puntos, Barrio Luján, ingeniero Alan y Parque Tevenet, medimos solo lluvia. Y después medimos todas las variables meteorológicas, pues son temperatura, presión, lluvia, humedad, viento. Eso lo medimos. Acá
en la zona urbana, arriba del edificio de la municipalidad, en la capilla y próximamente en la zona de Museo Hudson. Ahora nos podés ver y escuchar al mismo tiempo. Seguinos en vivo desde Facebook. Nos encontrás como Radio Municipal FB. Estás escuchando La Constitución Toma Mate. Bien, todos los lunes vamos a estar acá, entonces evacuando dudas, podés preguntar lo que quieras, podemos ir para el lugar donde vos quieras, tenemos un montón de vías de contacto, tenemos página web, que es la radio municipal de la Municipalidad de Florencio Varela, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, el WhatsApp también, te podés hacer preguntas al 11 68 98 75 92, 11 68 98 75 92, nuestro dial es 87.9. Podés hacer cualquier pregunta de la Constitución que te parezca. También en mis redes, mi nombre es Gustavo Damián González, por Twitter, Instagram, Facebook, por el lugar donde vos quieras. Soy docente las 24 horas, así que te contesto al toque. Estábamos hablando con la historia de la Constitución. Nuestra Constitución madre, dijimos, desde el año 1853. 1852, un año antes, había caído Rosas. Entonces, como había caído Rosas, que era uno de los problemas que tenía parte de la Argentina, por problemas no porque él sea un problema, sino porque había enfrentamientos entre unitarios y federales. Al caer Rosas, un poco ganó el otro bando. Entonces, en el año 1853 se hace la Constitución, pero la provincia de Buenos Aires no la aceptó por el gran problema del puerto. El redactor, básicamente, por supuesto, vamos a ver que ahora cuando leamos el preámbulo, la Constitución las hace los constituyentes. Pero hay un hombre que metió su pluma fuertemente en esta Constitución, que se llamó Juan Bautista Alberdi. Alberdi fue el que se estudió gran parte de las constituciones del mundo y hizo un librito antes de que exista la Constitución que se llama Bases y Puntos de Partida, y ahí claramente es nuestra Constitución. En el año 1860 se incorpora a Buenos Aires, ahí se unifica. Ahora, te hablé de toda la historia y todavía no teníamos Argentina. La verdad es que no teníamos Argentina aún. Luego, en el año 1866 se hizo otra reforma. Reformar la Constitución no es algo sencillo, por eso no hubo tantas reformas, porque se necesita un consenso gigante de 2/3 de todos los diputados y 2/3 de todos los senadores. La Constitución de 1866 fue muy corta, pero tuvo algo importante, que fue los cánones, los impuestos que se le cobran a los productos que salen de nuestro país. Luego hubo una reforma en el año 1898, y una de las reformas más importantes de la República Argentina se llevó a cabo en el año 1949. ¿Por qué? Época de Perón. Perón quería reformar la Constitución. El mundo iba a lo que se llama un constitucionalismo social, que son los derechos económicos y sociales, es decir, los derechos de los trabajadores, de los laburantes. Porque la primera Constitución tiene contemplado muy fuertemente los derechos civiles. Después la gente fue conquistando derechos políticos, pero no así los derechos económicos, es decir, los derechos de los trabajadores. Esto está plasmado en la que se llamó la Constitución Justicialista del año 1949. Ahora, en ese año 1949, después vino el golpe de Estado del 55, y el golpe de Estado del 55 convocó nuevamente una reforma en donde anuló toda la Constitución de 1949, toda. Por eso es que les dije inicialmente que la Constitución madre es del año 1853. ¿Y qué se incorporó en el año 1957? Se eliminó entonces toda la Constitución de 1949, quedó la de 1853/60 y se incorporó solo un artículo. Para mí, el artículo más lindo que tiene la Constitución, que es el 14 bis, que es el de los derechos de los trabajadores. Es decir, aquel que habla de aguinaldo, vacaciones pagas, descanso dominical, igualdad en el trabajo, participación en las ganancias. Eso tuvo la pluma de otro hombre, mucho más reciente,
que no fue convencional constituyente, pero que se llamó Crisólogo Larralde, un casi vecino nuestro, de Avellaneda, que redactó ese artículo 14 bis. Con lo cual, allí en el año 1957 se vuelve a reformar la Constitución. En el 72 hizo una reforma, imagínense ustedes que tuvimos muchos golpes de Estado lamentablemente, y una cosa importante, cuando hay un golpe de Estado, la Constitución deja de funcionar, las garantías básicas dejan de funcionar. Nosotros tuvimos golpe en el año 1930, 1942, 1955, 1966, 1976, es decir, vivimos más de golpe de Estado que de gobiernos democráticos. Pensá vos que esto que decía hoy, que estamos por cumplir 40 años de vida democrática. En todo el siglo XX, hasta el año 83, hasta que recuperamos la democracia, solo tres presidentes terminaron su mandato. Hipólito Yrigoyen, del 16 al 22, Marcelo T. Alvear, del 22 al 28, y Juan Domingo Perón en su primera presidencia. Después ningún otro había terminado su mandato, con lo cual esta revistita, este papelito que se llama Constitución Nacional, dejaba de funcionar. La última reforma de la Constitución fue en el año 94, inédita. ¿Por qué inédita? Porque la reforma del 94 fue la única de nuestro país con el consenso de todos los partidos políticos. Surgió de algo que habrán escuchado, que se llamó el Pacto de Olivos, o el núcleo de coincidencias básicas, en donde los dos líderes más importantes de la República Argentina, Carlos Menem y Raúl Alfonsín, se juntan para reformar la Constitución. Como necesitaba 2/3 de los votos para reformar la Constitución, Alfonsín le da los votos que necesitaba Menem a cambio de incorporar un montón de cosas muy interesantes. Los nuevos derechos y garantías, habeas data, habeas corpus, del cual vamos a estar hablando, la figura del defensor del pueblo, el Ministerio Público Fiscal, la forma de elegir al presidente, que de todo esto vamos a estar hablando, porque en esa reforma recién ahí atrás me decían, sí, yo me acuerdo la reforma del 94, los líos que había. Exactamente, los que son un poquitito más grandes, los jóvenes no recuerdan este proceso, pero todos los días en el diario, claro, acá los operadores no habían nacido, dice, ¿de qué está hablando? Cosas re viejas. Pero la verdad que en términos históricos fue ayer, y todos los días aparecía el diario de debate, una reforma que duró ni más ni menos que 90 días. Con todas las presiones que a ustedes se les puede ocurrir, presiones de la iglesia, de grupos de presión como la sociedad rural, los pueblos originarios. Por eso es que la Constitución, la del 1994, incorpora un montón de elementos recontra interesantes de los cuales vamos a hablar acá. Y entre otras cosas, por ejemplo, fíjate cómo tiene que ver con tu vida cotidiana, que la vez que vamos a votar, antes se votaba por colegio electoral, ahora se vota de manera directa al presidente. Es más, se incorpora la figura de balotaje, o segunda vuelta, o balotage. Se incorpora un tercer senador por cada una de las provincias. Es decir, la reforma del 94 fue integral. Y fue la primera vez en la historia argentina que todos y cada uno de los partidos políticos, cuando se terminó la Constitución, juraron por ella. Esto habla muy bien de nosotros, porque hasta ese momento los ganadores siempre hacían la Constitución, esta es la verdad. Los conservadores, en el año 1853, la hicieron solamente ellos. En el año 1949, solo lo hizo el peronismo. En el año 1957 lo hicieron los que no eran peronistas. Pero la del 94 fue un consenso donde hubo un montón de bloques parlamentarios. Había hasta bloques de cara pintadas, es decir, gente que no le gustaba mucho la democracia. Sin embargo, estaba ahí en el bloque. Había bloques, obviamente los más importantes, el peronismo y el radicalismo, pero estaba el Frepaso, la democracia cristiana, partidos provinciales, es decir, 90 días en la provincia de Santa Fe para discutir cuál iba a ser el futuro de los últimos 100 años siguientes, porque la Constitución, como les dije, no se reforma todos los días, porque es muy difícil reformar la Constitución. Entonces, esta historia de reformas nos dejan en una Constitución que tiene esas dos partes que le decía, nuevos de derechos y garantías y autoridades de la nación. Y si ustedes la miran, hay una parte que está redactada de una manera, que es justamente producto de su época, la de Alberdi, y otra redactada de otra manera. La Constitución del 94 es mucho más moderna, es entendible,
está al alcance de cualquiera. Se ocuparon muchísimo los convencionales constituyentes para que se redacte de manera fácil. Te puedo contar, un día te voy a contar, de estos lunes que nos vamos a encontrar a las 5 de la tarde, un montón de anécdotas, porque yo el año pasado me encontraba todos los miércoles con los reformistas, con aquellos que habían reformado la Constitución, y me contaron un montón de detalles y de anécdotas que algunas o todas ellas las puedes ver en mi página de YouTube, que es Gustavo Damián González, donde hablo con los convencionales constituyentes, desde el presidente de la convención, que fue Eduardo Menem, hasta todos los vocales y los redactores de gran parte de los artículos que tenemos. Entonces, como no tenían a dónde poner algunas cosas, la primera parte, que se llama Derechos y Garantías, le pusieron Nuevos Derechos y Garantías. No fueron muy originales por ello, pero sí, ahí, mirá, vamos a ver, por ejemplo, que cuando vos, comprás 1 kilo de azúcar y en vez de 1 kilo te dan 900 gramos, está en la Constitución, que se llama Defensa del Consumidor. Y a partir de ahí nace una ley, que son la Ley de Defensa del Consumidor. O si vos, por ejemplo, alguien toma tus datos de Facebook, una foto tuya de Facebook o de Instagram o de alguna de tus redes, y la utiliza para otras cosas, también está en la Constitución. Se llama habeas data. Es más, no sé si escucharon hace poquitito, una chica, Natalia De Negri, está haciendo un juicio justamente por esto que es el habeas data. Natalia De Negri pide mucho más que la data, pide derecho al olvido. ¿Qué significa esto? Que todo lo que aparece en sus redes no aparezca más porque se siente avergonzada de ello. Y eso también está en la Constitución. Como a vos te llama, no sé, una empresa de celular que no es la tuya, ¿por qué tienen tus datos? ¿De dónde sacan? Entonces eso también... O te están por detener ilegalmente, eso se llama habeas corpus. El derecho de los pueblos originarios está en los Nuevos Derechos y Garantías. Es decir, vos fijate cómo vamos abriendo abanicos y escenarios por todos lados, ¿sí? Y ese cambio de paradigma tiene que ver, por supuesto, con la última generación de derechos, que son los derechos humanos. El artículo número 77, inciso 22, incorpora a los tratados internacionales con rango constitucional. Cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Una mirada del mundo, una cosmovisión. Por eso, como te dije de la pirámide, esa pirámide donde en la cúspide estaba la Constitución y por debajo estaban todas las leyes, a partir del año 94 sucede un hecho novedoso en la historia constitucional argentina. No solo está la Constitución, sino los tratados internacionales con rango constitucional. ¿Qué significa esto? Vos te estás por separar, tu niño, estás peleando por tu niño, el niño tiene derecho a vos. ¿Por qué? Porque hay un tratado del derecho del niño o tratado de derechos humanos básicos. Con lo cual, si hay algo que no te contempla en tu Constitución, ahora te lo contempla el tratado internacional. Por lo tanto, hay control constitucional y control convencional. Es decir, vos podés apelar a tratados internacionales para hacer valer derechos básicos de tu vida cotidiana, porque derechos humanos es eso, derecho a la vida, a la dignidad. Votar es un derecho humano. Esto está contemplado en la Convención, en el Pacto San José de Costa Rica, por ejemplo. Es decir, derechos básicos nosotros como personas, por ser seres humanos, tenemos derechos básicos que tiene rango constitucional. Por eso vos tenés que entender que esta Constitución no es letra muerta. En algunos casos te acepto que puede ser, que haya cosas que no se cumplen, pero sí que vos las podés hacer cumplir y que es mucho más importante que estén escritas a que no estén, porque eso nos da la posibilidad de hacer valer nuestros derechos. Entonces esta reforma de la Constitución significó un cambio paradigmático en la historia constitucional argentina. Hermanos, viva la Constitución. No podés meterte en una tosquera. Una tosquera es un pozo que se forma cuando se saca tosca para la construcción de caminos y edificios. Su interior se llena de agua de lluvia y de la que viene de las napas. Está prohibido meterse en estos lugares. Conozcamos juntos el porqué. ¿Qué pasa en su interior?
se hacen remolinos que pueden atraparte y no dejarte salir. ¿Cómo es su fondo? Puede haber elementos cortantes como chapas y vidrios. ¿Cómo es su piso? Es arcilloso y te tira hacia abajo. ¿Cómo son sus orillas? Suelen ser verticales y derrumbarse. Ante una emergencia, podés llamar a la policía, Defensa Civil o a los bomberos. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. 87.9 Radio Municipal FB. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB o envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. ...87.9 Radio Municipal FB. En la página web de Gubernamental Varela hay una parte que habla de clima o Meteo Varela también. Nosotros hacemos pronósticos que los ubicamos en la página web, que tiene también para cada día una escala de colores, y abajo de los pronósticos está qué tener en cuenta según los colores de riesgo que tengamos para ese día. Y también dice qué medidas debería tomar la gente. Este año estamos cumpliendo 10 años ya. Y somos uno de los pocos municipios de todo el Gran Buenos Aires que tenemos un sistema así, no solo de la parte de pronóstico, sino de la parte de monitoreo, que eso es lo más complicado de encontrar. Tenemos tres estaciones meteorológicas, pero hay dos que ahora están en el mismo lugar, porque hay dos que están en la capilla. Y por otro lado está también una estación que hace mucho tiempo que está sobre el edificio de la municipalidad, acá en la zona urbana de Varela. Recibimos un pluviómetro de Provincia de Buenos Aires que está en Parque Tevenet, y después pusimos otros dos pluviómetros en conjunto con el Instituto Nacional del Agua. Uno está en la delegación del ingeniero Alan y otro está en la sala Padre Mujica en Barrio Luján. Entonces en esos tres puntos, Barrio Luján, ingeniero Alan y Parque Tevenet, medimos solo lluvia. Y después medimos todas las variables meteorológicas, pues son temperatura, presión, lluvia, humedad, viento. Eso lo medimos acá en la zona urbana, arriba del edificio de la municipalidad, en la capilla y próximamente en la zona de Museo Hudson. Ahora nos podés ver y escuchar al mismo tiempo. Seguinos en vivo desde Facebook. Nos encontrás como Radio Municipal FB. Al mosquito del dengue, ni una gota. No dejemos que el mosquito se reproduzca. Evitemos la acumulación de agua en recipientes donde puedan criarse, usando repelente, manteniendo limpio patios, jardines y canaletas. Cuidémonos del dengue. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB o envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. Seguinos en Facebook y accede a nuestras transmisiones en vivo. Búscanos como Radio Municipal FB.
87.9, Radio Municipal FB. ¿Por qué no podés meterte en una tosquera? Una tosquera es un pozo que se forma cuando se saca tosca para la construcción de caminos y edificios. Su interior se llena de agua de lluvia y de la que viene de las napas. Está prohibido meterse en estos lugares. Conozcamos juntos el porqué. ¿Qué pasa en su interior? Se hacen remolinos que pueden atraparte y no dejarte salir. ¿Cómo es su fondo? Puede haber elementos cortantes como chapas y vidrios. ¿Cómo es su piso? Es arcilloso y te tira hacia abajo. ¿Cómo son sus orillas? Suelen ser verticales y derrumbarse. Ante una emergencia, podés llamar a la policía, defensa civil o a los bomberos. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. Ahora sí, basta de chácharas y vamos al grano, vamos a lo que venimos amenazando desde hoy, que es a empezar a leerla de verdad, la Constitución. Y la Constitución empieza con un preámbulo, es decir, con algo que son algunas ideas fuerza de lo que debería ser la Constitución. Para esto vamos a hacer este ejercicio todo el tiempo. Vamos a analizar párrafo por párrafo todos y cada uno de los artículos. Y empezamos. Dice el preámbulo: nos, los representantes del pueblo de la nación argentina. Bien, ya primer párrafo, ¿no? Nos es nosotros que somos los representantes, dicen ellos. ¿Quiénes son los representantes? Son los que las provincias enviaron para representar a sus provincias. Y esto nos dice mucho porque las provincias son anteriores a la nación. O sea, vos sabés que uno de los nombres de la República Argentina es Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque cada provincia es preexistente a la nación. Y esto es lo que está diciendo la primera parte del preámbulo. Nosotros, venimos acá a representar a nuestras provincias. Representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en un Congreso General Constituyente. ¿Qué es un Congreso General Constituyente? No son diputados, no son senadores, no son presidentes, son personas que se las vota a solo efecto de ir a una reunión, que es el Congreso Convencional Constituyente, para reformar la Constitución. Se termina la Constitución, se terminan los convencionales. ¿Me entendés? O sea, es una elección ad hoc, una elección especial, particular. No son diputados, podrían ser gobernadores, puede ser ministros, no importa, porque para solo efecto van a tener un tiempo, como en el caso del año 94, solo 90 días, que duró la Convención Constituyente. Por voluntad y elección de las provincias que la componen, es decir, las provincias eligen y a propia voluntad que quieren formar parte de un territorio que va a ser nacional. Con el objeto de constituir la Unión Nacional, yo te conté cómo venía la historia, no por casualidad dice el preámbulo, queremos constituir la Unión Nacional. ¿Qué significa constituir la Unión Nacional? Bueno, si tenemos luchas intestinas, desde morenistas y saavedristas, crudos y cocidos, unitarios y federales, bueno, ahí lo que está diciendo el preámbulo, unámonos. Tenemos que generar argentinos. Nosotros teníamos Argentina, pero aún no teníamos argentinos. Va a tardar casi 70, 80 años en conformarnos como argentinos. Vos imaginate lo que era 1853. Más bien te invito a que mires hoy. Mira hoy. Pensate hoy, ahora son casi las 6 de la tarde. Pensá lo que está ocurriendo ahora en Jujuy. Pensá morfológicamente cómo es un jujeño. Su clima, su geografía, su cultura. Ahora trasladate a Tierra del Fuego. Pensá en este momento qué pasa en Ushuaia o en Río Grande, el clima que hay. Seguramente el fueguino es bien distinto al jujeño. Trasladate a Mendoza, a Maipú o a San Rafael, cerca del límite con Chile.
Pensá en esos mendocinos. Pensá en quien vive en Recoleta o en Palermo Sojo. ¿Qué tienen en común el que vive en Palermo Sojo con el que vive en Mendoza, con el que vive en La Rioja, con el que vive en Tierra del Fuego? Que nos hace ser argentinos. Pero esa Argentinidad se construye, no se da naturalmente. ¿Qué sigue diciendo? Dice constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia. Ahí va a venir uno de los poderes. ¿Por qué afianzar la justicia? Porque uno de los conceptos básicos de un Estado moderno es que todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Promover el bienestar general, es decir, acá hay una idea que tiene que ver con esta generación del 37 y reforzada por la generación del 80, una idea de progreso. Es decir, estaba en esta época el iluminismo, el positivismo, la confianza ciega en la ciencia. Es decir, cuando había monarquía, el rey representaba a Dios en la tierra. Después se fue mutando de el Dios como fuente de toda razón a la razón como fuente de toda organización social. Entonces, cuando habla de afianzar la justicia, supone en este concepto de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Consolidar la paz interior. ¿Cómo consolidar la paz interior? Porque no había paz. Había guerras entre las provincias. Había conflictos internos. De hecho, reconoce en esta Constitución el cumplimiento de los pactos preexistentes. Te dije que antes que exista Argentina, existían las provincias. Y muchísimos pactos. Acá los chicos dicen que saben mucho de historia, que sacan 10, qué sé yo. Bueno, ¿qué pactos preexistentes había? Un montón entre provincias. Pactos del Cuadrilátero, el pacto de Venegas, el pacto federal, el pacto de San Nicolás. Eran acuerdos entre provincias de comercio, fundamentalmente, y de no atacarse unos con otros. Bueno, esos pactos preexistentes lo está reconociendo el preámbulo. ¿Qué está diciendo? Acá no empieza la cosa, ya empezó antes, ya empezó a tratar de unificarse ese país. Entonces, promover el bienestar general, esa idea de progreso indefinido y el progreso que lo daba la ciencia. Asegurar los beneficios de la libertad, concepto clásico y básico. Esta Constitución, hombres y mujeres, jóvenes y chicos que están escuchando, esta Constitución tiene un carácter liberal. No me voy a tener mucho en esto, pero esta Constitución claramente, Alberdi era liberal y toda la generación del 37 y después del 80 son liberales. Por lo tanto, cuando habla de libertad, habla de un tipo particular de libertad, que va a estar plasmado claramente en el artículo 14. Poder comerciar, poder comprar y vender, tener propiedad privada, la propiedad privada es inviolable, libertad de poder expresarme y de poder peticionar a las autoridades, principio básico del pasaje de la monarquía a la república. Porque en la república vos podés manifestar, vos podés opinar, vos podés expresarte. Esto tiene que ver con tus ideas de libertad, donde cada uno entiende cosas distintas por libertad, ¿sí? Bien, para nosotros, para ahora, para nuestra posteridad, estos convencionales constituyentes se estaban pensando a 100 años, para nuestra posteridad. Y acá, para mí, la frase más linda del preámbulo: para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. ¿Qué quiere decir? Vos, boliviano, paraguayo, sueco, finlandés o de Estados Unidos, vivís en la Argentina y tenés los mismos derechos que tenemos los ciudadanos argentinos. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones claras. Primero, por cuestiones históricas. Alberdi y Sarmiento decían gobernar es poblar. Había que traer lo que ellos decían pedazos vivos de civilización. A tal punto que la Constitución dice que las funciones del Estado, entre otras, es fomentar la inmigración europea. Cosa extraña. Hasta ahora no fue reformado. La verdad que esa parte no me gusta. No porque no me gusten los europeos, sino porque me parece algo irrisorio que el Estado tenga que fomentar solo la inmigración europea. Y por supuesto que ellos pensaban en una inmigración europea del norte.
es decir, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Vienen acá fundamentalmente españoles e italianos. Entonces, ¿qué está diciendo la Constitución? ¿Qué te dice en tu vida cotidiana? En nuestras escuelas se pueden educar nuestros inmigrantes. En los hospitales se pueden curar nuestros inmigrantes. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Simplemente. Porque nosotros abrimos los brazos a los extranjeros, porque los extranjeros fueron parte de nuestra idiosincrasia, son parte de nuestra idiosincrasia. No por casualidad nos llamamos González, Fernández, Díaz, García, es decir, ninguno de los que está acá tiene nombre mapuche o toba, ¿no? En general venimos de los barcos en muchas de las cuestiones, no solo, pero también de los barcos. Es decir, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Entonces vos, si en tu casa decís, ¿cómo puede ser que los bolivianos vengan a usar nuestros hospitales? ¿O cómo puede ser que los venezolanos vengan a estudiar a nuestras universidades? Bueno, porque lo dice la Constitución. Porque nuestro país es abierto a cualquier tipo de inmigración y cualquier tipo de credo religioso. Y por último dice, invocando la protección de Dios, acá vamos a tener un temazo, porque va a haber algunos pasajes de la Constitución que hablan de Dios, entendiendo que nuestra historia, y especialmente a mediados del siglo XIX, la gran mayoría de los argentinos eran de origen católico apostólico romano. Por lo tanto, acá aparece la idea de Dios, que va a aparecer en varios pasajes de la Constitución Nacional. Esto no significa que la Constitución sea confesional. Te explico básicamente. Hay constituciones que son confesionales, es decir, que no solo aparece la idea de Dios, sino que toda la cosmovisión y toda su legislación está por una profesión de fe religiosa. Nuestra Constitución no es así, pero aparece en varios momentos. De hecho, una de las cosas que se reformó en el 94, que hasta el año 94 el presidente tenía que ser católico apostólico romano y después del 94 no tenía que ser católico apostólico romano. Hoy puede ser cualquier persona presidente de la nación. O sea, no tiene que ver con su credo. Entonces, acá da cuenta la existencia o que el pueblo reconoce a una religión, que es la religión, no lo dice taxativamente, pero claramente cuando habla de Dios habla de esta, no habla de Alá ni de otra divinidad. Fuente de toda razón y justicia. Y lo último es solo de forma. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Estos convencionales constituyentes del año 1853 estaban haciendo historia. Y la historia, a veces los chicos en el secundario, con toda razón, dicen, ¿para qué me importa saber lo que pasó hace 100 años? Y la pregunta es totalmente válida. La respuesta es, no sirve para nada, salvo para todo lo que nos implica nuestro presente. Es decir, la historia no es un anecdotario del pasado, es cómo nos golpea permanentemente en nuestra historia, a nuestro presente, a nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, la historia es una herramienta válida para poder interpretarnos a hoy. Hoy estamos analizando este preámbulo de la Constitución, de estos convencionales constituyentes, que estaban diciendo, miren, tenemos que parar la pelota y a partir de este momento tratar de armar argentinos, porque si no, nos vamos a matar todos con todos. No lo lograron rápidamente. Recién algo parecido a la consolidación del Estado Nacional se va a dar en 1880, porque a pesar de tener constitución, los presidentes no siempre han sido respetados en aquel entonces. Siempre había alguna provincia díscola. Todo esto son fuente de buenas intenciones. Esto no es taxativo en el sentido de yo no puedo ir al juez y invocar al preámbulo, porque el preámbulo no es operativo. Sí son operativos las otras normas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo apelar a las otras normas, a los otros artículos, a partir del artículo 1 de la Constitución, que vamos a ver el lunes que viene, para, saber para dónde vamos, cuál es nuestro ideario. Y si vos mirás la Constitución de Estados Unidos, el preámbulo es bastante parecido. Y no por casualidad, porque Alberdi básicamente se basó en dos constituciones. La Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Chile. A pesar de que la chilena es unitaria, muchas ideas fuerza nacen de estas constituciones. Y en una Argentina en donde los límites eran difusos, no se sabía de todo dónde empezaba y dónde terminaba Argentina, a tal punto de que vamos a tener conflictos externos. Por eso es que el preámbulo está diciendo,
para consolidar la paz interior y proveer la defensa común, es decir, paz hacia adentro y tratar de defendernos ante un posible ataque externo. Los límites con Chile a veces eran difusos, los límites con Uruguay. Uruguay, saben que tuvo a muy poco de convertirse, la banda oriental en aquel entonces se llamaba, en convertirse en una provincia de la República Argentina. Los límites del Paraguay han sido difusos. Bueno, y entonces necesitábamos armar una nación argentina. Para eso había que tratar de matizar un poco las identidades provinciales. Cuando se dicta el preámbulo, un cordobés se sentía más cordobés que argentino. Un chaqueño se sentía más chaqueño que argentino. No estaba la idea de la Argentina. Teníamos bandera, teníamos escarapela, teníamos himno, teníamos escudo, pero la verdad es que pocos se representaban desde la Argentina. Para eso, no solo vamos a tener constitución, sino vamos a tener educación. La educación, que va a estar plasmado por una ley, que es la 1420, la educación obligatoria, laica y universal para todos y todos los niños, iban a esa escuela con el fin de justamente crear las identidades colectivas, las identidades como nación argentina. Por lo tanto, el preámbulo nos está diciendo, bueno, la Argentina a partir de ahora va a ir para este lado. No siempre lo logramos. Como te dije, en muchos pasajes de la Constitución, y muchas veces la Constitución no fue respetada. A veces por gobiernos civiles no fue respetada. Pero sin ninguna duda, en los gobiernos de facto, en los gobiernos dictatoriales, la Constitución pierde su razón de ser. No tiene sentido, ¿sí? ¿Por qué? Por eso se llama gobiernos de facto. De hecho, esta Constitución la tiran a la basura y en general hay reglamentaciones que hacen las propias dictaduras para funcionar como ellos quieren funcionar. Por eso es que los hechos más lamentables, estamos a poco de cumplirse el 24 de marzo de la última dictadura militar, en donde estas garantías constitucionales no funcionaban de ninguna manera, en donde vos, la ciudad de libertad, no tenías en lo más mínimo. Salir a la calle era un peligro para cualquiera. Bueno, todo eso sucede cuando la Constitución deja de funcionar. Por lo tanto, la idea de este espacio es que vos que estés en tu casa tomes un mate con la Constitución, que la internalices, que no veas como una cosa ajena, como una cosa de abogados, como una cosa rara. Los chicos del secundario dicen, todo eso me tengo que estudiar, y la verdad que es una revistita, que dice muchas cosas, pero no deja de ser una ley, que es la ley fundamental, pero no deja de ser algo que está al acceso de nuestra mano. La idea de esta radio, la idea de este espacio, es que vos la Constitución la vivas, que tomes mate, que te amigues con la Constitución, que te amigues con los derechos, que te amigues con tus libertades. Solo de esa manera podemos mejorar nuestra calidad democrática. Después de 40 años tenemos que nosotros poner los pantalones largos y saber cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Nos vemos el lunes. Los gobiernos deben observar en sus decisiones la ley fundamental. Y observar y hacer observar, en lo que de mí dependa, fielmente la Constitución de la Nación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina.